Buenos días, amados hermanos de Centro Familiar Cristiano de Tehuacán. Hoy, domingo 2 de agosto, estamos reunidos en nuestras casas, ¿verdad?, para recibir el Evangelio, recibir la palabra de Dios, el mensaje que Él tiene para hoy en este día. Y quiero comenzar diciéndote lo siguiente: el tiempo que hoy nos ha tocado vivir es un tiempo que para muchos es de incertidumbre. No saben lo que depara el futuro. Esa incertidumbre ha ocasionado temor y confusión en la vida de las personas. Pero para los que tienen los ojos puestos en Dios, hay esperanza por medio de Jesucristo. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 2, verso 5, por favor. Busca en tu Biblia. Y dice así, Marcos 2, verso 5. Dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana de este día, estamos aquí reunidos en casa, Señor, para recibir tu mensaje, e invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, queremos que seas tú quien nos hable, nos instruya, nos dirija, que seas tú quien abra nuestra mente, nuestro entendimiento, de tal manera que esta palabra que hoy vamos a escuchar sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100%. Padre, te lo pedimos, Señor Jesús, te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, mis hermanos, en este tiempo en el que tú y yo estamos, ¿verdad?, viviendo, que estamos pasando, quiero decirte lo siguiente. En el texto de Marcos 2, 5, vimos que Jesús dice así, dice en el texto: al ver la fe de ellos. Escudriñemos las Escrituras y veamos cómo el amor y la misericordia de Jesucristo se manifiesta sobre todos aquellos que tienen su plena confianza en Él. Leyendo en el libro de Marcos, capítulo 2, del verso 1 al 12. Vamos, mis hermanos, busquemos y veamos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Y dice así, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa.
Vamos a ver, mis hermanos, qué nos enseña este pasaje de la escritura de Marcos 2, del verso 1 al 12. Comenzaremos entonces haciéndonos una pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tal vez tengamos una idea, pero quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1, donde la fe, que es de Dios, ¿verdad? O que tenemos confianza en Dios, la define la propia Biblia, la propia Escritura. Y dice de esta manera. Hebreos 11.1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una vez, este es un primer acercamiento a una definición de la fe bíblica. Y quiero que tú y yo entendamos, ¿verdad?, que en este verso que acabamos de leer se destacan dos cosas: certeza y convicción. En los versículos del 1 al 4 de Marcos capítulo 2, la Biblia nos enseña lo siguiente: que Jesús les predicaba. Como podemos ver, les predicaba o enseñaba la palabra de Dios, pero en casa. Es precisamente lo que hoy está pasando a raíz de esta situación sanitaria. Él quiere que tú y yo le aceptemos en nuestra vida. Jesús quiere habitar en nuestras casas. Para ello, tienes que tomar una decisión: o aceptarlo o rechazarlo. Mira, la Biblia habla en este verso de Hebreos 11.1 de dos cosas importantes, ¿verdad? Decía que debemos tener certeza y debemos tener convicción. Pero en Marcos 2, del verso al 1 al 4, dice la Biblia que Jesús, estando en casa, predicaba la palabra. Mi hermano, quiero que tú sepas que ahorita, estando tú en tu casa, se te es predicada la palabra. Estás recibiendo palabra de Dios, estás recibiendo palabra de las Escrituras o de la Biblia. Quiero que tú y yo entendamos, mi hermano, que el contexto de este capítulo, entendemos que el capítulo 1 es el contexto de este pasaje que estamos estudiando. Vemos, ¿verdad?, que es un capítulo donde Jesús iniciaba su ministerio, haciendo milagros en su amor y en su misericordia, sanando enfermos, ¿verdad? Quiero también que entendamos que dice la Biblia que vinieron unos, o sea, escucharon, ¿verdad?, que Jesús venía obrando en la vida de las personas, y por eso dice, y vinieron unos. Los hombres que llevaron al paralítico tomaron la decisión de acudir a Jesús. Creyeron que Él podría hacer algo por el enfermo y se atrevieron a hacer cosas que no estaban previstas, ni que tampoco habían pensado hacer. Tan solo actuaron con certeza y con convicción. Así tú y yo hoy debemos arriesgarnos a tomar una decisión por Jesucristo y no quedarnos sentados aceptando la condición o circunstancias que estamos viviendo. Mira, dice que estos 4 hombres que llevaban al paralítico escucharon, ¿verdad? Venían sabiendo o supieron de las noticias de Jesús, de lo que venía haciendo Jesús en la vida de las personas. Se encontraron que en la misma sinagoga, o supieron que en una sinagoga, un hombre ahí fue liberado de un espíritu inmundo. Más adelante en el capítulo 1 dice que, ¿verdad?, ellos también supieron que sanó a la suegra de Pedro, o sea, uno de los discípulos de Jesús, y que también sanó y limpió a un leproso. Entonces ellos, al saber de Jesús, al saber de la obra de Jesús, dice que ellos tuvieron certeza y convicción, de tal manera que el encontrar una puerta cerrada no fue impedimento.
Dice que se atrevieron a hacer cosas que ni ellos tenían pensado hacer. Se subieron al techo, abrieron un hoyo y bajaron al paralítico para presentárselo a Jesús. Eso es lo que tú y yo debemos tener certeza y convicción. Jesús dijo, ¿verdad? Dijo al paralítico. En el verso 5 de Marcos capítulo 2, la Biblia nos enseña que cuando Dios habla a favor tuyo, es porque ha visto tu fe, ha visto que tienes confianza en Él, porque sabes que Él puede obrar en tu vida. Solo cuando Dios ve tu fe es cuando Él declara tu bendición. Sea esta de trabajo, de paz, de gozo, sea de felicidad, no sé de qué tengas necesidad, mi hermano, sea de sanidad. Ahorita tú y yo entendemos, ¿verdad? Y vemos cómo mucha gente se está enfermando por esa situación de esa infección que está dando, esa infección respiratoria que mantiene a muchos con temor, como ya lo leímos, ¿verdad? Que los tienen en incertidumbre qué va a hacer, pero Dios puede obrar, pero solo cuando nos decidimos a creerle y a depositar nuestra confianza en Él. Solamente Dios puede hacer esto en tu vida. Mira, mi hermano, si tú estás padeciendo la enfermedad que sea, quiero que pongas tu mano, si tienes a alguien a un lado, que ponga sus manos sobre tus pulmones, sobre tu garganta, sobre tu cabeza, sobre tu estómago, sobre tus huesos, no lo sé. Vamos a hacer una pequeña oración, pero poderosa si va con fe y si tú la crees. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, sabiendo de lo que dice tu palabra, que si tenemos certeza y convicción que tú harás la obra en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que tú sanes esas vías respiratorias, que tú limpies esos intestinos, que tú sanes y limpies esos pulmones, Padre, porque lo creemos que tu Hijo amado lo puede hacer y lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, mi hermano, en el libro de Hebreos 11, capítulo 11, verso 3, confirma lo que tú y yo hicimos hoy. Fíjate lo que dice. En el libro de Hebreos dice así, 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú, tal vez ahorita tú no ves tu sanidad, estás sentado, estás confinado en tu casa, estás convaleciendo, estás sufriendo, no ves tu sanidad. Pero dice que por la fe, ¿verdad? Y por la palabra de Dios, por la palabra que tú ahorita estás recibiendo en este mensaje, Dios va a sanar tu vida. Porque Dios está viendo tu fe, está viendo que tienes certeza y que tienes convicción en que Jesús puede hacerlo. Mi amado hermano, quiero que tú y yo entendamos que solamente por la palabra de Dios podemos salir adelante. También Jesús en ese verso, ¿verdad? En el verso 5 del capítulo 2 de Marcos, vemos que le dijo, tus pecados son perdonados. Quiero que escuchemos lo siguiente. Dice, en el mismo versículo 5 y hasta el verso 7 de Marcos 2, podemos ver que lo primero que hizo Jesús es perdonarle sus pecados. 3 puntos importantes podemos aprender de esta parte de las Escrituras. Primero, antes que llegue a ti la bendición, o sea, en este caso tu sanidad, ¿verdad? Lo que Jesús quiere es que seas salvo, que seas libre de perecer en el infierno por la eternidad. Él quiere rescatar tu vida. Más antes en Mateo 5, 29, fíjate, te pongo el ejemplo. Dijo Jesús, si tu ojo derecho es ocasión para pecar, sácalo, saca ese ojo. Porque mejor es que entres, dice, ciego, ¿verdad? O tuerto, al cielo, que completito y sano, directito te vayas al infierno. Jesús estaba preocupado por ello. Por eso primero le dijo y vio la condición
del paralítico que estaba ahí. Lo primero que vio es que él tenía una necesidad espiritual. Dios sabía que él es un pecador o que era un pecador y que lo primero que él necesitaba era que fuera él perdonado de sus pecados. Para que, como todo ser humano, en cualquier momento iba a perecer, iba a morir. Pero ese hombre, te aseguro, que recibió primero el perdón de los pecados y ahorita está allá con él en los cielos. ¿Por qué? Porque recibió el perdón de Jesucristo. 2. Segundo punto. Lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario fue o vino a tomar nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Él fue gravemente torturado y castigado por sus acusadores. Él tomó nuestro lugar para que tú y yo hoy pudiéramos tener vida eterna juntamente con Él. Él vino a hacer esta parte. Él vino a tomar tu lugar. Él vino a tomar nuestro lugar, mi lugar. Y por Él, que Él cargó en sí todos nuestros pecados, dice, Él tomó para sí todos esos pecados. Dice la Biblia, ¿verdad? El que no era pecado cargó con nuestros pecados. El que no era pecador se llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, para que por medio de Él, por medio de su sangre, tú y yo fuéramos rescatados, fuéramos librados, fuéramos limpiados. Y tercer punto que aprendemos en este versículo, en este texto del 5 al 7, aprendemos que entonces solo Dios puede perdonar pecados. Y tenían razón esos escribas o fariseos que estaban ahí. Ciertamente esos incrédulos y religiosos. Mira, a ti y a mí nos han enseñado en la tradición que tenemos que ir a un cura, a un pastor, no sé, al Papa, para arrodillarnos ante Él y confesarle nuestros pecados y pedirle perdón. Dice que solo Dios. Yo te invito, mi hermano, que tomes tú la decisión, vayas, te apartes a un lugar secreto, un lugar privado y ores a Dios y dile a Dios: Señor, este padecimiento, esta enfermedad, esta prueba es por causa de mis pecados, Señor. Los confieso, soy esto, soy lo otro, mira, he hecho esto, lo otro, Señor, he pecado. Arrepiéntete y dile al Señor que te arrepientes y que te perdone. Y vas a ver cómo Dios comienza a hacer la obra primero en tu alma, en tu espíritu, comienza a sanarte y posteriormente vendrá la manifestación del poder de Dios sanando tu cuerpo, sanando esa parte que está enferma. Ciertamente tenían razón estos escribas o fariseos que estaban junto a Jesús, esos religiosos, que solo Dios puede perdonar o quitar los pecados. En vida es cuando recibimos perdón de nuestros pecados. Solamente es en vida. Mira, dice así: muchas personas por ignorancia o por desconocimiento de las Escrituras piensan que hasta que hayamos muerto o terminado nuestra vida aquí en la tierra es cuando recibiremos perdón de pecados, que con acciones de la tradición o de las costumbres Dios va a perdonar o Dios nos va a perdonar. Mira, mi hermano, eso no es cierto. Por ignorancia a veces, pues, como desconocemos lo que Dios manda y lo que Dios tiene establecido en su Biblia, en sus Escrituras, cuando fallece, ¿verdad?, algún amigo, conocido, familiar, pensamos que hasta que le hagamos una misa, le hagamos rezos, rosarios, ¿verdad?, Dios le va a perdonar. Y eso no es cierto. Mira, vamos al verso 8, del 8 al 12 de este mismo capítulo 2 de Marcos. Fíjate cómo dice, lo quiero repetir porque eso es muy importante. Dice, del 8 al 12, dice así: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense lo que dice en el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Quiero que sepas, mi hermano, que en el verso 10 de Marcos dice así, aquí en la tierra, solo Jesús, solo Dios puede perdonar nuestros pecados aquí en la tierra, o sea, en vida, teniendo vida, tú y yo podemos recibir ese perdón de nuestros pecados y por medio de Jesucristo podamos ser salvos, podamos ser redimidos, podemos ser rescatados de ir al infierno. Por eso dice, aquí en la tierra, o sea, cuando tú y yo estamos vivos es cuando tú y yo podemos ir delante de Dios y decirle, Señor, acepto mi condición de pecador, he fornicado, he adulterado, he robado, he mentido, no sé el pecado que tú quieras. Me he alejado de la iglesia, me he apartado de ti, Señor, ya no te busco, ya no oro, lo que tú gustes y mandes. Dice el Señor, hemos aprendido en capítulos anteriores, en mensajes anteriores, que si tú vas con un corazón sincero y honesto, Él no te va a rechazar, Él no te va a echar fuera, Él te va a perdonar tus pecados. Y finalmente, la Biblia nos enseña en esta parte de las Escrituras que debemos dar gracias y glorificar a Dios por la salud que hoy tú y yo tenemos o por la sanidad que recibiremos si tenemos fe. Dice que cuando se levantó el paralítico, todos se asombraron y glorificaron a Dios y le dieron gracias a Dios porque habían visto cosas que no. Hoy tú y yo ya no las tenemos que ver porque están escritas en esta Biblia. Solamente tú y yo tenemos que creer que lo que está escrito en esta Biblia es verdad y que es certeza y que tenemos convicción de lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Por eso te invito a mi hermano, te invito a que tú y yo demos gracias porque estamos ahorita sanos. Podemos ver, escuchar, lo que sea, hablar, comer, divertirnos, gozarnos, reírnos. Pero también debemos dar gracias a Dios porque vamos a recibir sanidad. Si tú estás sentado, estás a lo mejor postrado en una cama, estás enfermo, dale gracias a Dios y dile, Señor, hoy escuché tu palabra, sé que con certeza y con convicción en ti, Señor, teniendo fe en ti, voy a ser sanado, voy a ser levantado de esta cama, ese respirador que me pusieron, me lo vas a quitar porque solo tú lo puedes hacer. Con fe y con convicción, levántate, mi hermano. Mira, quiero, ya para concluir, que vayamos a este capítulo, en esta mañana, en este domingo. Quiero que escuches, dice, amado hermano y amigo que hoy estás en casa escuchando este mensaje, la Biblia es muy clara y objetiva en lo que enseña. Vamos a Hebreos. Te pido por favor que vayas a Hebreos 11:6 nuevamente. Rápido, busca Hebreos 11:6. Y quiero que analicemos qué es lo que nos enseña Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, mi hermano, 3 cosas importantes nos manifiesta y nos enseña Dios en esta parte de las Escrituras. 1, que si tú y yo no tenemos fe, no le vamos a agradar a Dios. Dios no va a moverse si tú y yo no tenemos fe. ¿Cómo movemos el brazo misericordioso de Dios? Teniendo fe. Si tú y yo hoy tenemos fe, Dios extiende su mano para que tú y yo seamos sanos. Pero sin fe, dice, ni nos va a hacer caso. Es más, dice, no se agrada. Segundo punto, mi hermano, es necesario que el que se acerca a Dios crea que realmente le halla o le encuentra y que está en su vida. Mi hermano, si tú te acercas en oración a Dios, debes ir convencido de que Dios está en tu vida, de que lo tienes aquí. Y si no lo tienes, el hermano que te invitó a este mensaje, dile
que te ayude en oración a recibir a Jesucristo, porque es necesario que tú creas que está contigo para que tú te acerques a Dios y le pidas todo lo que necesitas. Y finalmente, Dios dice, recompensa a los que le buscan. Y me dirijo a ti, hermano, que ya eres cristiano. Me dirijo a ti con todo el amor y con todo el cariño. Si tú no has buscado a Dios, no esperes de Dios una respuesta. Porque dice, es galardonador o recompensador de los que le buscan. Si tú hoy le estás buscando, de mañana o en la tarde, no sé cuál sea tu horario, estás leyendo tu Biblia, estás orando a Dios, estás escuchando la voz de Dios, poniendo mensaje, poniendo alguna alabanza, y en tus pensamientos vive Dios, dice que Él va a responder, Él te va a recompensar, porque Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios va a accionar porque tienes fe en su palabra y estás consultando su palabra. Amado hermano del Centro Familiar Cristiano de Tehuacán, te invito a que recibas a Jesucristo, a que lo tengas en tu corazón, para que así cuando tú estés en tu casa, Jesús esté en tu casa, como lo vimos en el mensaje, que Jesús predicaba en la casa, y ahorita tú estás recibiendo ese mensaje en la casa. Vamos a terminar, mi amado hermano, con una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, hoy te damos gracias, papito lindo. Te damos gracias porque hemos recibido tu palabra. Padre, que el que no tenga fe, yo te pido, Señor, que tú le pongas un poquito de fe, Señor. Tu palabra nos enseña que cuando a ti te recibimos en nuestros corazones, nos es depositado un poquito de fe para que esa fe se fortalezca. Señor, los que tienen poca fe, ayúdanos, Señor, ayúdanos, fortaleciendo nuestra fe, Señor, ayúdanos. Y el que no tiene nada, Señor, papito lindo, tú le pongas un poquito de fe, de tal manera, Señor, que te agrademos, Señor, cuando te vayamos a buscar en oración o cuando te busquemos en tus escrituras. Papito lindo, yo bendigo a mis hermanos, aquellos que hoy se reunieron con la ansiedad, Señor, de buscarte, de recibir de ti palabra. Yo creo, Padre, que en este día tú los bendices grandemente, Señor, en su cuerpo. Si están enfermos, tú los sanas, Padre. Aquellos que están padeciendo en un hospital o en sus casas confinados, Padre, por esa enfermedad en sus pulmones, en sus vías respiratorias, garganta o cualquiera que sea, Señor, papito lindo, yo sé que por fe en esta palabra que acabamos de escuchar, Señor, porque tu palabra sí nos enseña, bendito Dios, que lo que se ve, Padre Santo, fue hecho de lo que no se ve. Hoy esperamos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.